Creed en sus profetas. Miércoles 23 de julio 2025. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. El Señor habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón y con él a sus 2 hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo como el Señor le mandó, y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Luego Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón. Después lo vistió con la túnica, puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. Después le puso encima el pectoral, y sobre el pectoral puso el urim y el tumim. Puso el turbante sobre su cabeza, y sobre aquel, en la parte delantera, puso la lámina de oro en forma de flor, la diadema sagrada como el Señor había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Roció con él el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente con su base, para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las vestiduras, los ciñó con los cinturones y les puso los turbantes como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Entonces tomó todo el sebo que estaba sobre las vísceras, el sebo del hígado y los 2 riñones con el sebo que los cubre, y Moisés los hizo arder sobre el altar. Pero el resto del novillo, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y roció la sangre por encima y alrededor del altar. Después cortó el carnero en pedazos e hizo arder la cabeza, los pedazos y el sebo. Lavó luego con agua las vísceras y las piernas e hizo arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor, ofrenda quemada al Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que acercaran el otro carnero, el carnero de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón, y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Después tomó el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo del hígado, los 2 riñones con el sebo que los cubre y el muslo derecho. De la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una galleta, y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo hizo mecer como ofrenda mecida delante del Señor. Después las tomó Moisés de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estos son los sacrificios de la investidura, para grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante del Señor. Esta parte del carnero de la investidura correspondía a Moisés, como el Señor había mandado a Moisés. Luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y a sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: Cuezan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, cómanla allí con el pan que está en la cesta de la investidura, como lo mandé diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No saldrán de la entrada del tabernáculo de reunión durante 7 días, hasta que se cumpla el plazo de su investidura.
porque durante 7 días se los investirá. Lo que se ha hecho hoy es lo que el Señor ha mandado que se haga para hacer expiación por ustedes. A la entrada del tabernáculo de reunión estarán día y noche durante 7 días y cumplirán la ordenanza del Señor, para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había mandado por medio de Moisés. Patriarcas y Profetas, capítulo 19. El regreso a Canaán. Este capítulo está basado en Génesis 34, 35 y 37. Atravesando el Jordán, Jacob llegó salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Génesis 33 al 37. Así quedó contestada la oración que el patriarca había elevado en Betel para pedir a Dios que lo ayudara a volver en paz a su propio país. Durante algún tiempo habitó en el valle de Siquem. Fue allí donde Abraham, más de 100 años antes, había establecido su primer campamento y construido su primer altar en la tierra prometida. Allí Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda, erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Como Abraham, Jacob levantó junto a su tienda un altar en honor a Jehová, y ante él congregaba a los miembros de su familia para el sacrificio de la mañana y de la noche. Fue allí donde cavó un pozo el cual visitaría 17 siglos más tarde el Salvador, descendiente de Jacob, y mientras junto a él descansaba del calor del mediodía, habló a sus admirados oyentes del agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. La permanencia de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en la violencia y el derramamiento de sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y afligida. 2 hermanos de esta se hicieron reos de asesinato. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y la ruina, en represalia de lo que al margen de la ley había hecho un joven impetuoso. El origen de tan terribles resultados lo hallamos en el hecho de que la hija de Jacob salió a ver a las hijas del país, aventurándose así a entablar relaciones con los impíos. El que busca su placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. La traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue injustificada, pero su proceder hacia los siquemitas había sido un grave pecado. Habían ocultado cuidadosamente sus intenciones a Jacob y la noticia de su venganza lo llenó de horror. Herido en lo más profundo de su corazón por el embuste y la violencia de sus hijos, se limitó a decir: «Me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa». El dolor y la aversión con que miraba el acto sangriento cometido por sus hijos se manifiesta en las palabras con las cuales recordó dicha acción, casi 50 años más tarde, cuando yacía en su lecho de muerte en Egipto. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Génesis 49, 5 al 7. Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la mentira se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en su campamento, y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Si el Señor los hubiera tratado según lo merecían, ¿no habrían quedado a merced de la venganza de las naciones circunvecinas? Mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur, a Betel. El pensar en este lugar no solo le recordaba su visión de los ángeles y las promesas de la gracia divina, sino también el voto que él había hecho allí de que el Señor sería su Dios. Determinó que antes de marchar hacia ese lugar sagrado, su casa debía quedar libre de la mancha de la idolatría. Por lo tanto, recomendó a todos los que estaban en su campamento: «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado».